¿Adivina qué? Podría haber un enorme océano escondido debajo de nosotros, a unos 400 a 650 kilómetros de profundidad. Y es más grande que cualquier océano de la superficie de la Tierra. Los científicos estaban escuchando terremotos en el interior de nuestro planeta y notaron cómo estas sacudidas se ralentizaban al pasar por ciertas partes del manto. Esto sugería que había agua allí. Unos modelos los llevaron a descubrir el océano subterráneo, pero no es como el agua que imaginas. Es mucho más sorprendente. El manto es una gruesa capa situada entre la corteza terrestre y el núcleo. Se compone del manto superior, el manto inferior y una capa misteriosa entre ellos llamada la zona de transición. En la capa superior, a menudo podemos encontrar un fascinante mineral llamado olivino, que debe su nombre a su atractivo color verdoso. Al olivino no le importan las altas temperaturas y prospera cómodamente en la lava. No solo prospera, sino que incluso constituye el 50% de todo el manto superior. Podemos encontrar este material en la Tierra gracias a los volcanes. Cuando los volcanes arrojan su magma, todos sus minerales ascienden a la superficie. A medida que el magma se enfría y se solidifica, forma rocas ígneas y los minerales comienzan a cristalizarse. La olivina es uno de los primeros minerales en cristalizarse. Y dado que hay tanto de este mineral en el magma, forma numerosos cristales. A veces son pequeños, pero otras veces crecen mucho y se vuelven muy visibles. Recogemos estas grandes gemas y las utilizamos para hacer accesorios bonitos y para otros fines, como la fundición de metales. Pero cuando nos adentramos más en la Tierra, alrededor de 400 kilómetros de profundidad, las cosas se vuelven extrañas para la olivina. Entramos en la misteriosa zona de transición. La presión aumenta y las temperaturas suben significativamente. Aquí, la olivina se transforma en hermosas rocas llamadas wapsleyiita y ringwoodita. Al igual que con la olivina, a veces las encontramos gracias a la actividad volcánica. Ambas son azul verdosas, con una hermosa apariencia vítrea. Desafortunadamente, son muy raras y pequeñas, por lo que no se pueden hacer accesorios con ellas, y se estudian en laboratorios. Pero pueden hacer algo que la olivina no puede. Gracias a su estructura, son capaces de actuar como una esponja, absorbiendo agua. Esto no significa que estén literalmente mojadas. Más bien, la wapsleyiita y la ringwoodita almacenan componentes del agua, hidrógeno y oxígeno, dentro de su estructura. Por lo general, hasta alrededor del 3% de ellas son partículas de agua. Estos dos pequeños elementos desempeñan un papel inmenso en la geología de nuestro planeta. Influyen en cómo el manto terrestre conduce electricidad y en su viscosidad. Esto afecta la convección del manto, la tectónica de placas e incluso la actividad volcánica. Sin estos diminutos cristales, nuestro planeta sería muy diferente. El mundo podría estar mayormente bajo el agua, con solo unas pocas cimas de montañas visibles. También nos ayudan a comprender mejor cómo funciona el agua en general. Así que la zona de transición es especial porque está hidratada. Aquí llegamos al reciente descubrimiento: un enorme reservorio de agua subterránea. Los científicos trataron de entender cómo se comporta el agua en esta profunda parte de la Tierra. Descubrieron que, a medida que la ringwoodita rica en agua se mueve aún más hacia las profundidades, hacia el manto inferior, comienza a fundirse. Esto significa que puede liberar un poco de agua y luego atraparla en algún lugar subterráneo en lugar de dejarla moverse libremente. Pero esta agua liberada no estaría en sus formas líquida, sólida o gaseosa. En cambio, estaría químicamente ligada a las estructuras subterráneas. Así que no sería un océano en el sentido tradicional, pero podría haber una gran cantidad de agua allí abajo. Este hallazgo es muy importante porque cambia la forma en que entendemos el ciclo del agua y los recursos de la Tierra.
Resulta que el agua no solo se encuentra en la superficie, sino que también se mueve a través de espacios ocultos en las profundidades del planeta. Otro aspecto fascinante que hemos descubierto sobre el agua es que podría existir en un misterioso cuarto estado de la materia. Estamos acostumbrados a pensar en el agua en sus tres estados comunes: sólido, líquido y gas. Pero bajo presión extrema en espacios diminutos, puede entrar en un enigmático cuarto estado conocido como tunelización. Descubrimos este extraño comportamiento en el mineral llamado berilo. Dentro del berilo, hay canales muy pequeños, de 6 lados, de apenas 5 átomos de ancho. Resulta que estos canales actúan como pequeñas jaulas que pueden atrapar moléculas individuales de agua, como la wachtleyita y la rigudita. En estas condiciones, las moléculas de agua comienzan a mostrar comportamientos que se acercan más a la física cuántica que a la física clásica. La tunelización cuántica permite que las partículas existan en múltiples lugares al mismo tiempo o que atraviesen barreras que no deberían poder cruzar. Imagínate una pelota que de alguna manera termina al otro lado de una colina sin escalarla. Simplemente atraviesa la colina. Los átomos de hidrógeno del berilo son también como pequeñas pelotas. Cada pelota se ubicaría en un lugar específico. Sin embargo, en el experimento, estos átomos de hidrógeno no se quedaron quietos. En cambio, se encontraron simultáneamente en varios lugares a la vez. Juntos, formaron un patrón que parecían 2 anillos ondulados. Es como si las moléculas de agua se hubieran difuminado alrededor en forma de anillo. Este es un estado del agua que nunca antes habíamos visto. Cambia nuestra comprensión de cómo se comporta el agua bajo ciertas condiciones y tiene grandes implicaciones para la biología. Todos estos descubrimientos están haciendo que reconsideremos de dónde proviene realmente el agua de la Tierra. El agua es esencial para la vida tal como la conocemos. Casi el 71% de la Tierra está cubierta de agua, y los seres humanos también están compuestos principalmente de agua. Cuando descubramos cómo aparece en el espacio y en los planetas, nos dará pistas sobre cómo buscar mejor la vida extraterrestre. Una teoría dice que cuando la Tierra se estaba formando, los materiales que se agruparon para formar el planeta ya incluían agua, o al menos los ingredientes para formarla. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. Nuestro planeta emergió lentamente, gracias a la gravedad, a partir del polvo, el gas y las rocas que rodeaban a nuestro recién nacido Sol. Este material se unió gradualmente para formar los planetas de nuestro sistema solar. Sin embargo, el joven sistema solar interior era un lugar abrasador, demasiado caliente para que existiera agua líquida, ya que se habría evaporado y escapado al espacio. Pero es posible que el agua quedara atrapada dentro de las rocas que formaron inicialmente la Tierra. Algunos de los bloques de construcción originales de la Tierra contienen mucho más hidrógeno que todos nuestros océanos juntos. También explicaría cómo las moléculas de agua llegaron tan profundamente bajo tierra. Entonces, la actividad volcánica podría haber liberado más tarde el agua almacenada en lo profundo, enviándola a la atmósfera como vapor. Este vapor con el tiempo se enfrió, se condensó y cayó como lluvia, llenando a la joven Tierra de lagos y mares. Otra idea es que después de que se formó la Tierra, el agua fue traída aquí por visitantes espaciales húmedos como cometas y asteroides que se estrellaron contra el planeta. Hace mucho tiempo, el sistema solar interior era un lugar loco y caótico, muy parecido a Genial. Cuando los planetas exteriores reorganizaron sus órbitas, esto causó un efecto dominó que ahora llamamos el bombardeo intenso tardío. Envió una cascada de rocas espaciales heladas que se estrellaron a través del sistema solar interior, muchas de las cuales colisionaron con la Tierra. Por un tiempo, los científicos pensaron que este suceso y los cometas eran una de las fuentes principales del agua de la Tierra. Pero luego aprendimos que los cometas tienen una composición química diferente del agua. Entonces miramos los asteroides. Su agua se parece mucho a la de los océanos de la Tierra.
Algunas de las muestras incluso contenían materiales orgánicos. También existe la posibilidad de que algún planeta nos haya ayudado. Hace unos 4.500 millones de años, se cree que un planeta del tamaño de Marte llamado Theia colisionó con la Tierra. Fue un encuentro violento que derritió parte del manto terrestre y dio lugar a la formación de la Luna. Quizás Theia también trajo algo de agua. Y, por último, la Tierra podría haber generado su propia agua. La química nos dice que el hidrógeno podría reaccionar con roca fundida en vastos océanos de magma y producir mares. También es posible que todas estas ideas sean ciertas y que el agua de la Tierra haya provenido de varias fuentes. Esto complica nuestra investigación, pero muestra cuán dinámica puede ser el agua en el espacio. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables. Pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande. Y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande. Pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejon. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo.
Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que ha sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. Alrededor de 5.300.000 años, un suceso crucial transformó la región del Mediterráneo. Fue una colosal inundación que rellenó el mar, que hasta ese momento había sido extremadamente árido y salado. Se le dio el nombre de inundación sancleana y cambió para siempre la geografía de la zona. El mar Mediterráneo está rodeado por Europa, África y Asia y se conecta con el océano a través del estrecho de Gibraltar. Este es un paso bastante angosto que mide unos 13 kilómetros. Puede que no sea ancho, pero el estrecho desempeña un papel crucial a la hora de mantener el equilibrio líquido entre estos dos cuerpos de agua. Hace unos 6 millones de años, una serie de sucesos pudieron haber causado que el Mediterráneo se separara del Océano Atlántico. Algunos dicen que fue una era de hielo, otros hablan de movimientos tectónicos como terremotos,
Cualquiera que haya sido la causa, esto llevó a la región del Mediterráneo a un periodo conocido como la crisis de salinidad del Mesiniense. Durante unos 1000 años, el mar se evaporó lentamente, dejando detrás una cuenca seca que estaba varios kilómetros por debajo del nivel del mar. Esta crisis realmente cambió el paisaje y lo dejó con condiciones similares a las que se encuentran en el Mar Muerto actual. Lo que esto significa es que la exuberante belleza mediterránea fue un entorno supersalado que contenía casi 10 veces más sal que el océano. Si lo hubieras podido visitar, habrías flotado sin esfuerzo en la poca agua que pudieras encontrar, aunque no seas un nadador habilidoso. La cantidad de sal y ese contenido mineral habrían hecho que fuera difícil para la mayoría de las criaturas sobrevivir. Sin embargo, algunos microorganismos resistentes, como las bacterias, podrían haberse adaptado a estas duras condiciones. Hoy en día, en el fondo del mar Mediterráneo, podemos encontrar agujeros tan grandes como el Gran Cañón, y parece que se formaron durante el mismo periodo de deshidratación. La evidencia sugiere que ríos enormes como el Nilo y el Ródano fluían directamente hacia el Mediterráneo en ese entonces y dejaban cañones a medida que llegaban al fondo, a miles de metros bajo el nivel del mar. La gente tenía que buscar algún tipo de explicación en aquel entonces para la desecación del Mediterráneo, así que inventaron mitos y leyendas. Una de estas historias era contada por los habitantes del sur de Iberia, en las actuales España y Portugal. También la relataba un famoso escritor romano llamado Plinio el Viejo. Lo que decía esta leyenda era que el Mediterráneo estuvo separado del océano hasta que el héroe Hércules, con su poderosa espada, talló un camino. Lo hizo entre un lugar ficticio en la actual África y la roca de Gibraltar. Esto permitió que las aguas del océano fluyeran y transformó el Mediterráneo en lo que conocemos hoy en día. Algunos fósiles también parecen confirmar la inundación inusualmente grande. Se encontraron restos de organismos marinos en capas altas sobre los niveles del mar actuales. Esto significa que las áreas estuvieron una vez sumergidas bajo el agua. Estos fósiles pertenecen a moluscos, peces y mamíferos marinos. Gracias a las técnicas modernas, ahora tenemos al menos una estimación del momento de la inundación sancleana. Los científicos usaron simulaciones por computadora para reconstruir el suceso y proporcionaron más evidencia de que fue real. Lo que también descubrieron es que existe la posibilidad de que el Mediterráneo pueda cambiar una vez más. El estrecho de Gibraltar podría cerrarse, tal vez debido a movimientos profundos bajo la tierra. Esto podría llevar a que el Mediterráneo se seque nuevamente en un lapso de unos 1000 años. La zona del Mediterráneo podría desaparecer por completo si el continente africano sigue desplazándose hacia el norte, hacia Europa. Otra de esas famosas pero aún un poco hipotéticas grandes inundaciones se llama la teoría del diluvio del Mar Negro. Algunos científicos creen que hace unos 8400 años, el agua del Mediterráneo podría haber desbordado hacia el Mar Negro a través de un angosto pasaje llamado el Estrecho del Bósforo. Esto podría haber causado un enorme desastre, que obligó a las personas que vivían cerca del Mar Negro a empacar sus cosas y mudarse más adentro del continente, tanto en Europa como en Asia. Junto con ellos, podrían haber llevado historias sobre esta inundación colosal. Los especialistas que idearon esta teoría también sugirieron que estas personas migrantes podrían haber traído nuevas formas de agricultura. Sin embargo, no todos en la comunidad científica están convencidos. Algunos argumentan que, aunque pudo haber habido una inundación, tal vez ocurrió antes y fue mucho más pequeña. No creen que esta inundación pudiera haber causado, por ejemplo, la historia del Arca de Noé. En esta leyenda, un hombre fue advertido por una entidad superior de que se acercaba una gran inundación. El hombre procedió a reunir a parejas de animales y los metió en un barco para asegurarse de que estas especies sobrevivieran a la devastadora inundación. También existía la preocupación entre los estudiosos de que discutir demasiado sobre inundaciones reales e historias antiguas podría difuminar las líneas entre la ciencia y la ficción. Pueden existir otras razones por las cuales estas historias de inundaciones se encuentran tan a menudo en diferentes culturas de todo nuestro planeta. Una idea es que las inundaciones eran increíblemente destructivas para los primeros agricultores, por lo que inventaron mitos sobre ellas que señalaban el fin del mundo. Otra idea es que se encontraron fósiles de criaturas marinas en lugares raros, lo que llevó a creer que hubo una inundación significativa en el pasado. La solución a las inundaciones futuras podría ser, por ejemplo, ciudades flotantes. A medida que los niveles del mar continúan subiendo, las ciudades costeras, como Ámsterdam, Nueva Orleans y Venecia, podrían inundarse.
Por lo tanto, la infraestructura flotante puede ser la opción adecuada, con edificios que puedan elevarse con los niveles del agua, lo que también les permitirá resistir el clima extremo. Lugares como los Países Bajos, que tienen una historia en la gestión de riesgos relacionados con el agua, son pioneros en estas creaciones flotantes. Como las ciudades están quedándose sin espacio para expandirse, podríamos estar obligados a movernos al agua de todos modos. Al vivir sobre el agua, podemos reducir la congestión y crear formas más interesantes de alimentarnos, como jardines flotantes. Estas viviendas también ofrecen excelentes alternativas para nuestras necesidades energéticas, mediante sistemas que utilizan energía solar y eólica. Sin mencionar que estas viviendas podrían resultar más económicas a largo plazo. Una ciudad flotante de este tipo podría aparecer pronto en las Maldivas. Su objetivo es albergar hasta 20,000 personas y contará con lugares para vivir y comer, pero también con tiendas y escuelas. Diseñada para lucir como el coral, la región incluirá canales situados entre unas 5,000 piezas de tierra flotantes. La ciudad se construirá utilizando unidades modulares ensambladas en un sitio de construcción cercano. Una vez completadas, serán remolcadas hasta la ciudad flotante. El siguiente paso es asegurar las unidades a un gran casco de hormigón bajo el agua, que está firmemente atornillado al lecho marino sobre unos pilares de acero. Todas estas piezas de construcción permiten que las unidades modulares se muevan con naturalidad, al igual que el mar. Incluso para aquellos que temen el mareo, hay una solución. Para eso está el arrecife de coral cercano. Rodeará la ciudad, actuando como un rompeolas natural. Se colocarán bancos de coral hechos por el humano debajo de la ciudad, lo que también ayudará al crecimiento natural del coral. El objetivo a largo plazo es hacer el establecimiento autosuficiente. Contará con electricidad principalmente de energía solar in situ. Los desechos serán tratados en las cercanías y reutilizados como fertilizante para plantas. En lugar de aire acondicionado, la ciudad utilizará enfriamiento con agua de mar profunda. Este método bombea agua fría desde el fondo del mar para enfriar la zona, ahorrando energía. La Tierra no es el único planeta que ha presenciado grandes inundaciones. En tiempos antiguos, en Marte también parece que hubo inundaciones y jugaron un papel importante en la formación de su superficie. Investigadores recientes revelan que hace miles de millones de años, Marte fue muy afectado por inundaciones de ríos que contribuyeron a la formación de sus valles y cañones. La causa de estas inundaciones fue la fuerte lluvia, que remodeló el paisaje marciano rápidamente, quizás incluso en días o semanas. A diferencia de la Tierra, donde los ríos se forman bastante lentamente, Marte sufrió cambios rápidos debido a estas inundaciones, particularmente hace unos 4,000 millones de años. Conocíamos este hecho desde hace bastante tiempo, pero este estudio nos mostró su magnitud. Ahora sabemos que las inundaciones fueron más extensas y frecuentes de lo que se pensaba. Hay un antiguo volcán en Bolivia llamado Uturuncu. No ha entrado en erupción en unos 250,000 años. Así que podrías pensar que ese es el final de su historia, pero recientemente ha comenzado a actuar de manera un poco extraña. En este momento se asemeja a un zombie que está despertando de una larga siesta. ¿Se acerca a ese tipo de apocalipsis? Uturuncu es una enorme montaña de los Andes que alcanza casi 6,100 metros de altura. Se denomina estratovolcán, lo que significa que es grande, empinado y en forma de cono. Este tipo de volcanes se forman a partir de capas de lava, ceniza y rocas. Pueden tener erupciones tremendas, poderosas y explosivas porque su lava es espesa y atrapa gases dentro. Piensa en ello como una soda agitándose y lista para explotar. Famosos como el Monte Vesubio son iguales al Uturuncu. ¿Recuerdas el trágico destino de Pompeya completamente destruida durante la erupción del Monte Vesubio? ¿Tendrá Bolivia un destino similar? Aunque el Uturuncu ha estado quieto durante mucho tiempo, los científicos notaron que ha estado liberando gas, retumbando con pequeños terremotos e incluso haciendo que el suelo a su alrededor se abombe como si se estuviera estirando. Así que la gente se empezó a preguntar si se estaba preparando para erupcionar de nuevo. Los científicos decidieron examinar más de cerca esta situación y descubrieron que el movimiento de líquido y gas bajo el volcán está causando toda esta actividad. Esto no significa que el volcán vaya a erupcionar sí o sí, pero ayuda a explicar por qué todavía parece vivo. Entremos en detalles. Desde la década de 1990, los científicos han estado utilizando satélites y GPS para vigilar el terreno alrededor del volcán Uturuncu. En un momento dado se dieron cuenta de algo extraño. El suelo se estaba elevando en el centro y hundiéndose en los bordes, como un sombrero. La parte del medio ha estado subiendo lentamente durante al menos 50 años,
1 centímetro al año. No parece mucho, pero espera. Esta forma extraña, junto con muchos pequeños terremotos y gases como el dióxido de carbono que emanan del volcán, hizo que los científicos pensaran que podría haber una gran masa de magma creciendo debajo de la montaña. Si eso fuera cierto, solo podría significar una cosa aterradora: el volcán podría estar preparándose para entrar en erupción. El Uturuncu se asienta sobre un enorme depósito subterráneo de magma llamado Cuerpo Magmático Altiplano Puna. Este depósito es muy grande y profundo y se extiende bajo parte de Bolivia, Chile y Argentina. Los científicos suponían que el magma podría estar ascendiendo y acumulándose cerca de la superficie, lo que podría provocar una erupción. Pero ahora, después de estudiar más de 1700 terremotos y examinar las rocas alrededor del volcán, los científicos tienen una nueva idea. Al parecer no es magma ascendiendo, en cambio son fluidos calientes y gases que están viajando desde abajo a través de un camino estrecho con forma de chimenea. Estos gases, como el vapor y el CO2, pueden quedar atrapados bajo la cima del volcán, mientras que el agua salada, la salmuera, se extiende lateralmente en pequeñas grietas de las rocas. Este movimiento de gas y agua puede hacer que el suelo suba y baje y causar pequeños temblores sin que el magma se acerque a la superficie. La buena noticia es que es probable que el Uturuncu no esté a punto de entrar en erupción. Si ocurriera, causaría graves daños a las comunidades cercanas e incluso representaría una amenaza para la vida humana. Las corrientes de lava podrían alcanzar pueblos a decenas de kilómetros del volcán y la ceniza volcánica se extendería por Bolivia, Argentina y Chile. Afortunadamente, aunque el volcán sigue activo y retumbando, no es tan peligroso como los científicos pensaban. Este descubrimiento podría ayudar a determinar si otros volcanes alrededor del mundo están preparándose para entrar en erupción. Bien, vayamos a Alaska, donde según los investigadores, el monte Spur podría entrar en erupción pronto. Está liberando cantidades inusuales de gases volcánicos desde la cima y una abertura lateral, la misma que erupcionó por última vez en 1992. Si vuelve a entrar en erupción, podría causar problemas para los aviones que vuelan cerca y haría que caiga ceniza del cielo. La buena noticia es que nadie vive cerca de allí, así que por ahora las personas están a salvo. Pero aunque el monte Spur no es extremadamente peligroso, existen otros volcanes en el mundo que podrían ser realmente destructivos. Uno de ellos es el Campi Flegrei, un gigantesco sistema volcánico cerca de la ciudad de Nápoles. En lugar de una gran montaña, tiene 24 cráteres distribuidos por la zona. La última erupción fue en 1538, pero su mayor explosión ocurrió hace unos 40.000 años. Esa explosión cubrió toda la región del Mediterráneo con cenizas y provocó una disminución de las temperaturas de hasta 9 grados en Europa del Este, lo que llevó a un gélido invierno volcánico. Si Campi Flegrei entrara en erupción hoy, podría ser muy peligroso. Podría cubrir Nápoles y lugares cercanos de ceniza, causar terremotos y deslizamiento de tierra y generar contaminación del aire y lluvia ácida. Los científicos lo están vigilando, especialmente después de que un terremoto de magnitud 4.4 sacudiera la zona en marzo de 2025. Pero la buena noticia es que no hay señales de que el magma está subiendo a la superficie en este momento, lo que significa que no se espera una erupción pronto. Aún así, dado que Italia tiene mucha actividad volcánica, los expertos siguen observándolo atentamente. El monte Vesubio también está en Italia y es uno de los volcanes más famosos del mundo. Es conocido por su enorme erupción del año 79 después de Cristo, que sepultó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano. La última vez que el volcán entró en erupción fue en 1944. Hoy en día, el Vesubio es aún más peligroso porque más de 3 millones de personas viven cerca de él. Alrededor de 700.000 personas viven ilegalmente en sus laderas, lo que las pone en mayor riesgo. Si el volcán entra en erupción de nuevo, podría lanzar rocas y ceniza al aire a casi 160 km por hora y causar una gran destrucción, posiblemente incluso arrasando Nápoles, y aún así los científicos creen que una gran erupción del Vesubio no ocurrirá durante unos cuantos cientos de años más. Pero dado que todavía es un volcán activo, los investigadores continúan monitoreándolo. Cumbre Vieja es un volcán de la isla de La Palma que forma parte de las Islas Canarias. Su última erupción fue en 2021. Durante esa erupción, la lava brotó del volcán y fluyó hasta llegar al mar. Destruyó más de 3.000 hogares, pero afortunadamente miles de personas fueron evacuadas a tiempo, por lo que no fue tan grave como podría haber sido.
En el pasado, los científicos estaban preocupados de que una gran erupción pudiera hacer que todo el lado occidental del volcán se desprendiera y se estrellara en el océano. Esto podría crear un mega tsunami enviando olas gigantescas de decenas de metros de altura a través del océano Atlántico. Sin embargo, estudios más recientes han mostrado que es muy poco probable que esto ocurra. El Monte Santa Elena es un volcán del estado de Washington en los Estados Unidos. En mayo de 1980 tuvo una erupción inmensa que acabó con la vida de 57 personas. Esa erupción también provocó el mayor deslizamiento de tierra que se ha registrado. Magma caliente y presurizado explotó desde el volcán con ceniza lanzada 24 kilómetros al cielo. Esta ceniza cubrió una vasta área y destruyeron unos 600 kilómetros cuadrados de tierra. El Monte Santa Elena sigue activo y se espera que haga erupción otra vez algún día, posiblemente incluso en nuestra época, pero los expertos dicen que es poco probable que tenga otra enorme explosión lateral como la de 1980, gracias a un cráter profundo que ahora se ha formado en la cima. Esto cambiará la forma en que el volcán podría hacer erupción. El Popocatépetl es un volcán activo de México. Ha estado en erupción intermitente desde principios de los 2000. Está muy cerca de mucha gente, a solo 64 kilómetros del área metropolitana de la Ciudad de México, que alberga a unas 22 millones de personas, y a 48 kilómetros de Puebla, donde viven unos 6 millones de habitantes. Si el Popocatépetl tuviera una gran erupción, podría cubrir la Ciudad de México con una gruesa capa de ceniza de hasta 20 centímetros de espesor. Esa ceniza podría obstruir los desagües, contaminar el agua e incluso interrumpir el suministro eléctrico. Aún peor, lava que se mueve rápidamente y flujos supercalientes llamados flujos piroclásticos podrían descender por la montaña y destruir los pueblos cercanos. El volcán estuvo tranquilo durante 50 años, pero ahora retumba y tiembla con bastante frecuencia. Ha habido más de una docena de pequeñas erupciones, incluyendo algunas de febrero de 2024. Algunos lugares cercanos se cubrieron de ceniza, pero los científicos dicen que esto no es demasiado sorprendente, aunque lo siguen vigilando de cerca. El 26 de enero de 1700, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo una magnitud de 9, lo que lo coloca entre los 10 terremotos más poderosos que se han registrado. Este terremoto desencadenó un gran tsunami y cambió la línea costera desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de California para siempre. En aquel entonces, la zona no estaba muy poblada. Pero gracias a una investigación ingeniosa, los científicos lograron descubrir exactamente qué ocurrió ese día al analizar antiguos registros geológicos, los anillos de los árboles e incluso algo de historia de Japón. El mismo día del terremoto, un tsunami inmenso también golpeó la costa este de Japón. Durante mucho tiempo nadie los relacionó, pero en las décadas de 1980 y 1990, los investigadores se dieron cuenta de que el tsunami de Japón había sido causado por el terremoto del noroeste del Pacífico. También pudieron identificar el día exacto, el 26 de enero de 1700. Incluso encontraron árboles antiguos en la costa de Washington que habían perecido en el invierno de 1700, lo cual coincidía perfectamente con el momento del terremoto. El sismo se originó en la zona de subducción de Cascadia, una falla donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Esta falla se extiende unos 1.120 kilómetros desde el norte de la isla de Vancouver en la Columbia Británica hasta el Cabo Mendocino en California. La presión de las placas en movimiento se acumula con el tiempo, y a la larga otro devastador terremoto azotará la misma región. Es solo cuestión de tiempo. Al observar los registros geológicos, los depósitos de tsunamis pasados y los indicios de cambios en el nivel del terreno, los científicos pueden determinar la frecuencia de estos enormes terremotos. Los planificadores de emergencias se han estado preparando para el llamado Gran Terremoto. Los científicos creen que los terremotos de la zona de subducción de Cascadia ocurren cada 200 a 1000 años, y dado que el último importante fue hace más de 300 años, el noroeste del Pacífico está definitivamente en espera de otro. Cuando ocurra, se espera que el terremoto sea tan grande como el de 1700, pero esta vez afectará a alrededor de 15 millones de personas. La devastación será grave. Los edificios se derrumbarán, las carreteras y las pistas se agrietarán y los puentes caerán. La comunicación dentro y fuera del área quedará interrumpida. ¿Pero qué es lo peor? El terremoto desencadenará un peligroso tsunami que podría golpear partes de la costa de Washington en tan solo 10 minutos. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo se romperá la zona de subducción de Cascadia.
Cuando eso ocurra, será el peor desastre que Estados Unidos haya enfrentado, peor que el huracán Katrina o la supertormenta Sandy. Afectará una enorme área que se extiende desde el sur de Columbia Británica hasta Oregón y el norte de California. Eso significa que millones y millones de personas se verán afectadas. Se considera a Fairchild como un área de respaldo para manejar las consecuencias del terremoto, y el aeropuerto internacional del condado de Grant en Moses Lake es la principal. Para aquellos que sobrevivan al sismo y al tsunami iniciales, las secuelas podrían ser igualmente desastrosas. Seguirán réplicas y el transporte será un caos. Las carreteras estarán dañadas o completamente bloqueadas, los aeropuertos cerrarán y la mayoría de las rutas principales como la Interestatal 5 tendrán los puentes destruidos. Esto significa que los suministros de alimentos y agua se interrumpirán y será muy difícil que la ayuda llegue o que las personas puedan escapar. Lo más probable es que también se dañen los gasoductos y su reparación podría tardar desde unos pocos días tierra adentro hasta semanas o incluso meses a lo largo de la costa. Los cortes de energía serán generalizados en un radio de 160 kilómetros de la costa en todo el noroeste del Pacífico y el suministro de agua podría estar interrumpido entre 3 y 7 meses. Incluso las telecomunicaciones estarán cortadas de 2 a 3 meses en el noroeste del Pacífico, Alaska y partes de Asia Oriental. La buena noticia para el este de Washington es que evitará en su mayoría lo peor, gracias a las barreras naturales que hay entre los lados oeste y el este del estado. El tsunami podría golpear el desfiladero del río Columbia, pero perderá energía rápidamente debido a un banco de arena que hay bajo el río. Las montañas cascadas absorberán gran parte del impacto del terremoto, por lo que el lado este no lo sentirá con tanta intensidad. Y dado que el este de Washington no será golpeado tan fuerte, les corresponderá a ellos manejar las secuelas del sismo. Esto implica ayudar al oeste de Washington, acoger a los refugiados de las zonas que fueron arrasadas y entregar suministros a donde sean necesarios. Los científicos han estudiado otros grandes terremotos de magnitudes de entre 8 y 9, como los de Chile de 1960, Alaska en 1964, Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Este tipo de sismos puede sacudir el suelo durante un periodo que varía de 6 a 10 minutos, y eso es mucho tiempo para que la Tierra esté temblando. Estos sismos son extremadamente intensos porque ocurren cerca de la superficie terrestre, por lo que no es solo un movimiento rápido, sino uno prolongado y fuerte que puede causar mucho daño. Si el terremoto y el tsunami de Cascadia ocurrieran mañana, unas 14,000 personas podrían perder la vida y más de 100,000 podrían resultar heridas. El costo económico en Washington, Oregón y California podría superar los $70,000 millones. Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con otros terremotos importantes. En el terremoto de Chile de 1960, unas 1,600 personas perdieron la vida. El terremoto de Alaska de 1964 dio como resultado unas 140 vidas perdidas. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 cobró la vida de unas 280,000 personas. Y el terremoto y el tsunami de Japón de 2011 causaron más de 20,000 víctimas. Las autoridades están al tanto de los peligros de la falla de Cascadia, pero incluso con toda la planificación, nadie puede decir con certeza qué se necesitará cuando ocurra el gran terremoto. Justo después del terremoto y el tsunami, las áreas fuera de la zona inmediata del desastre no podrán ayudar mucho porque las carreteras y los aeropuertos estarán destruidos y los recursos serán limitados. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de desastre y sus efectos? Aún no tenemos todas las respuestas. Enfoquémonos en la zona de subducción de Cascadia. Es una enorme línea de falla que se extiende aproximadamente 1,000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el Cabo Mendocino en California y está ubicada a unos 150 kilómetros de la costa. Es como si una placa tectónica se estuviera deslizando lentamente bajo otra. Cuando las placas están cerca de la superficie, a unos 30 kilómetros de profundidad o menos, se atascan debido a la fricción, como si empujaras dos piedras juntas. Con el tiempo esto crea mucha presión. Cuando la presión finalmente se vuelve excesiva, las placas se deslizan, provocando un terremoto. Esto se llama terremoto de megadeslizamiento y puede ser enorme. Debajo del área donde las placas están atascadas hay una zona donde las placas se mueven muy lentamente, solo unos pocos centímetros cada varios meses. Este lento movimiento ayuda a liberar algo de presión, pero también acumula más presión en las partes de la falla que aún están atascadas. Esto significa que con el tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra un gran temblor.
Estos sismos tan potentes, llamados terremotos de gran zona de subducción, pueden superar la magnitud de 8,5. Los megaterremotos son los más grandes que ocurren. Pueden superar una magnitud de 9, lo cual es extremadamente poderoso. Para ponerlo en perspectiva, un terremoto de magnitud 9 libera 1000 veces más energía que uno de 7 y 1.000.000 de veces más energía que uno de 5. Estos terremotos ocurren cuando se acumula mucha presión en una parte de la falla que está bloqueada, lo que significa que las placas no pueden moverse una respecto a la otra. Cuando esa presión se vuelve demasiado alta, la falla se rompe y libera toda esa energía acumulada en un único temblor. La zona de subducción de Cascadia es extremadamente larga, por eso si llegara a romperse de una vez podría generar un enorme terremoto. Los científicos han estudiado esta región y han encontrado que aproximadamente a 30 kilómetros bajo la superficie la falla está bloqueada. Las placas allí no se deslizan una sobre la otra, pero más profundamente las placas comienzan a deslizarse con más suavidad, lo que causa menos fricción. Esto es importante porque nos indica cuánta tensión se está acumulando en esa zona bloqueada y cómo eventualmente podría desencadenar un gran terremoto. En 2018 tuvo lugar la erupción subacuática más grande jamás, o al menos la más fuerte que hayamos registrado. Los científicos analizaron unos terremotos que impactaron en la región occidental del Océano Índico, cerca de Madagascar. Entre 2018 y 2021, más de 11.000 terremotos atacaron una pequeña isla llamada Mayotte, entre Madagascar y Mozambique. El más fuerte tuvo una magnitud de 5,9. Hasta entonces la región había sido muy pacífica. Solo se habían registrado 2 terremotos en 50 años. Además de los terremotos normales, también hubo unos inusuales ruidos sísmicos. Terremotos de frecuencias muy bajas que se formaron bajo tierra. Las personas no podían sentir esos ruidos en la superficie, pero los investigadores de distintas partes del mundo lo descubrieron y se dieron cuenta de que estaban asociados a actividad volcánica que nadie había detectado. Ocurrió algo extraño. Esa erupción volcánica creó un volcán gigante del tamaño de un rascacielos. El nuevo volcán subacuático terminó siendo cerca de 1,5 veces más alto que el One World Trade Center de Nueva York y casi 10 veces más grande que la Estatua de la Libertad. La zona donde apareció había sido explorada en 2014, pero en aquel entonces era un lugar casi plano, tranquilo y vacío. Ahora hay un volcán a casi 2.580 metros por debajo del nivel del mar, que recibe el magma de una reserva súper profunda, ubicada a 55 kilómetros bajo tierra. Es la reserva de magma volcánico más profunda que conocemos. La tierra tiene capas y la del medio es bastante maciza. Es similar al relleno de caramelo y cacahuate de muchos chocolates. Las investigaciones demuestran que debe haber fragmentos de corteza oceánica en lo profundo del manto terrestre líquido. Están atascados en él y crean grandes bultos en algo que se supone debería ser una capa lisa. Nuestro planeta tiene una capa exterior rígida, incluye un manto superior caliente y una corteza agrietada. El manto se mueve y se agita todo el tiempo, lo que hace que la corteza de la superficie también se mueva. De esta manera, la corteza oceánica se hunde en las profundidades y provoca que unas enormes masas de magma asciendan hacia la superficie de nuestro planeta. Los científicos incluso han hallado un fragmento antiguo del Océano Pacífico a cientos de kilómetros debajo de China. Esos son los viejos restos del fondo del mar del Pacífico que fueron arrastrados por debajo de la superficie de la Tierra hacia la zona de transición del manto. Esta losa de roca que solía estar al fondo del océano se compone de corteza y de partes sólidas del manto superior. La mayor parte de la actividad volcánica de nuestro planeta ocurre donde no la vemos, debajo de la superficie del océano. Cerca del 70% de toda la actividad volcánica tiene lugar en los océanos y mayormente en la zona del Pacífico Sur, con más de 1.100 volcanes comprimidos en esa región. Acantilados costeros, cadenas montañosas, suelos y sedimentos que bordean los valles. Estos son solo una pequeña porción de las rocas de nuestro planeta. Los océanos se esconden mucho más debajo de la superficie terrestre. Entre la superficie de la Tierra y su núcleo se encuentra el manto, una cadena rocosa cálida y gruesa que se mueve y fluye constantemente. A unos cientos de kilómetros más abajo existe un lugar donde nacen diamantes. A medida que se forman, son expuestos a temperaturas y presiones
presiones elevadas y más tarde se congelan. De esa manera, cuando llegan a la superficie, los científicos pueden explorar su estructura, descubrir cómo se forman y comprender mejor lo que sucede en las profundidades de nuestro planeta. Gracias a los diamantes se dieron cuenta de que el manto era muy húmedo y posiblemente contenía mucha más agua que todos los océanos de la Tierra. Nuestro planeta está devorando sus propios océanos. A medida que sus placas tectónicas se mueven, se hunden y se superponen, arrastran enormes cantidades de agua hacia el interior de la Tierra. El agua debajo de la superficie puede ayudar a producir magma y lubricar las fallas, lo que hace que los terremotos sean más propensos a ocurrir. El agua es almacenada en los minerales y se incorpora a la corteza del planeta cuando se forman nuevas placas oceánicas, y estas placas atraviesan el proceso de doblarse y quebrarse al pasar por debajo de otras placas. Así, unas enormes cantidades de agua se hunden en la corteza y el manto. Los científicos investigaron una zona que se encuentra a 30 kilómetros por debajo de la superficie y se dieron cuenta de que estas regiones arrastran 3.000 millones de teragramos y cada teragramo equivale a 1.000 millones de kilogramos. Cada océano es como un mundo nuevo. Existen escenarios increíbles debajo de la superficie, cascadas, lagos y ríos magníficos. Debajo del relieve oceánico hay unas gruesas capas de sal y los ríos y lagos se forman porque el agua salada atraviesa esas capas y las disuelve, creando algo que recuerda a piscinas. La sal disuelta hace que el agua cercana se vuelva más densa. Después, esa agua se asienta ahí, lo que con el tiempo forma lagos o ríos subacuáticos, pero también hay cadenas montañosas, fosas y cañones. Existe un cañón en el mar de Bering con más de 2.600 metros de relieve vertical. Esto hace que el Gran Cañón parezca mucho más pequeño, dado que el cañón submarino es casi 760 metros más profundo. Las áreas profundas del océano son muy frías. La temperatura del agua puede llegar a los 4 grados centígrados, pero, aún más abajo, el agua puede volverse muy caliente. En el fondo oceánico hay fuentes hidrotermales. Se trata de aguas termales ubicadas en los bordes de las placas tectónicas. El agua que liberan puede alcanzar temperaturas de hasta 400 grados centígrados, pero la presión a esas profundidades es muy intensa. Tan intensa que ningún humano podría con ella. Sin embargo, es esa presión la que evita que el agua hierva. El océano tiene una profundidad promedio de 3,7 kilómetros. Las ondas de luz pueden llegar a sumergirse hasta 1.000 metros, aunque en cantidades muy pequeñas. Así que todos los misterios ocultos debajo de este punto permanecen bajo una oscuridad completa. La parte iluminada del océano alcanza los 180 metros. Si bien el sol nos da luz, la mayor parte de nuestro planeta está oscura todo el tiempo. Esto se explica por los océanos que cubren el 70% de nuestro planeta. El sonido más fuerte que haya provenido del océano, y uno de los sonidos más fuertes jamás registrados, fue producto de un sismo de hielo. Fue tan fuerte que los investigadores lo captaron con sensores que se encontraban a más de 4.800 kilómetros. Hubo una actividad sísmica que llevó al suelo congelado a desmoronarse. La capa de hielo de la Antártida es más grande que la región continental de los Estados Unidos y México juntos. Un iceberg grande de la Antártida contiene más de 75.000 millones de litros de agua, lo que podría abastecer a 1 millón de personas durante 5 años. Los humanos generalmente podemos beber hielo marino, aunque no podemos beber agua de mar. A medida que pasa el tiempo y el hielo envejece, la salmuera atrapada entre los cristales de sal se drena. De esta forma, el hielo pierde la cantidad de sal suficiente para ser consumido. Si todas las capas de hielo y glaciares que tenemos en la Tierra se derritieran al mismo tiempo, el nivel del mar se elevaría a otros 80 metros, un poco menos que la Estatua de la Libertad y tanto como un edificio de 25 pisos. Las almejas viven lo suficiente como para contarnos más acerca del pasado de los océanos. Los moluscos antiguos pueden vivir más de 500 años. Para aprender más sobre un árbol puedes usar sus anillos y averiguar qué tan viejo es. Para conocer la edad de un molusco puedes examinar los anillos de su concha. Este es el mismo método que permite a los científicos obtener información sobre el océano, el clima y otros fenómenos. Las almejas pueden ayudarnos a vislumbrar lo que ocurrió hace unos 1000 años. Actualmente la Tierra tiene no 4 sino 5 océanos. El nuevo océano, llamado Océano Austral, fue reconocido oficialmente hace unos pocos meses. Limita con los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Así que los científicos no logran consensuar si se trata de un nuevo océano o de una parte de las regiones más frías de estos tres. No solo dividimos los océanos en los mapas, cada uno tiene condiciones diferentes para especies marinas únicas. Por ejemplo, el océano austral tiene focas leopardo,
orcas, ballenas, minke, pingüinos emperador y otros animales que viven en mares muy fríos. También es hogar del krill, criaturas pequeñas que parecen camarones y son alimento de otros animales más grandes que viven ahí. La vida en nuestro planeta comenzó hace unos 3.500 millones de años. Yo aún no existía. El cómo y el cuándo sigue siendo un misterio, pero algunas teorías afirman que la vida podría haber surgido en las profundidades del océano hace unos años. Los científicos hallaron tubos y filamentos microscópicos dentro de rocas formadas hace 4.000 millones de años. Estas rocas son fragmentos de corteza oceánica antigua. Además, estos tubos y filamentos pequeños son similares a los microbios que aún hoy pueden encontrarse en las fuentes hidrotermales de las partes más profundas del océano. La idea es que estas células vivas hallaron condiciones para permanecer con vida en pequeños poros rocosos dentro de las chimeneas de estas fuentes, y así comenzó la asombrosa aventura de la evolución de la vida en nuestro planeta. La región volcánica más grande de la Tierra no está en África ni en Japón, sino bajo el hielo de la Antártida. Los científicos encontraron 138 volcanes en su parte occidental, y si deciden despertarse, sin duda lo notarás. Podrían derretir enormes cantidades de hielo que se desplazarían hacia el océano, elevarían su nivel y harían nuestro planeta inhabitable para los humanos. Pero antes de que empaques tus cosas para volar a otro planeta, escúchame. Solo 2 de los volcanes antárticos están oficialmente clasificados como activos en la actualidad. Y se necesitaría toda una serie de erupciones, década tras década, para impactar seriamente al mundo entero. El Monte Erebus, uno de los 2 volcanes antárticos en actividad, ostenta con orgullo el título del volcán activo más austral del mundo. Ha estado en erupción continua desde al menos 1972. Emite columnas de gases y vapor y a veces incluso arroja rocas, y los científicos las denominan erupciones estrombolianas. Una de sus características más impresionantes es un lago de lava en uno de los cráteres de la cima, con material fundido en la superficie. Estos lagos son bastante raros porque necesitan ciertas condiciones para que la superficie nunca se congele. El segundo volcán activo es la Isla Decepción, una masa de tierra con forma de herradura. Es la caldera de un volcán activo que entró en erupción por última vez hace más de 50 años. Los científicos que lo monitorean dicen que no debería descontrolarse pronto. La Antártida también tiene muchas fumarolas, que son conductos volcánicos que liberan gases y vapores al aire. En las condiciones adecuadas, pueden expulsar suficiente material como para formar torres de hielo fumarólico de hasta 3 metros de altura. Los científicos monitorean los volcanes antárticos con sismómetros que detectan cuando la Tierra comienza a temblar debido a la actividad volcánica. A veces, también utilizan tecnología más compleja, pero todo es muy desafiante debido a lo remota que es esta región polar y lo complicado que es llegar allí. Es por eso que nadie puede predecir cuándo uno de los volcanes del continente, que ahora están durmiendo, podría entrar en erupción. Podemos imaginar cómo sería este despertar si analizamos los sucesos de hace casi 20.000 años. ¿Vamos? Uno de los volcanes dormidos de la Antártida, el Monte Takage, tuvo una serie de erupciones y expulsó una buena cantidad de halógenos ricos en ozono en aquel entonces. Algunos científicos dicen que estos fenómenos calentaron el hemisferio sur. Los glaciares comenzaron a derretirse y ayudaron a terminar la última edad de hielo. Para que estos sucesos se repitan,
necesitaríamos una serie de erupciones con sustancias ricas en halógenos de uno o más volcanes que ahora están sobre el hielo. Es un escenario poco probable, pero dado que ya ocurrió en el pasado, no es del todo imposible. En cuanto a los volcanes que se ocultan bajo una gruesa capa de hielo, es difícil que sus gases lleguen a la atmósfera. Sin embargo, serían lo bastante fuertes como para derretir enormes cavernas en la base del hielo y producir una gran cantidad de agua de deshielo. La capa de hielo de la Antártida Occidental está húmeda y no congelada en su base, por lo que esta agua de deshielo funcionaría como un lubricante, ya que provocaría el movimiento del hielo superior. El volumen de agua que incluso un gran volcán podría generar de esta manera es insignificante comparado con el volumen de hielo que tiene encima. Por lo tanto, una sola erupción no marcaría una diferencia. Sin embargo, varias erupciones que ocurren cerca o debajo de cualquier gran corriente de hielo de la Antártida Occidental sí lo harían. Estas corrientes son ríos de hielo que transportan la mayor parte del agua congelada de la Antártida hacia el océano. Si cambian su velocidad y traen cantidades enormes de agua al océano, su nivel se elevará. A medida que el hielo se vuelva más y más delgado, habrá cada vez más erupciones nuevas. Algo así ocurrió en Islandia. El número de erupciones volcánicas aumentó cuando los glaciares comenzaron a retroceder al final de la última edad de hielo. Resumiendo, para que ocurran cambios importantes, varios potentes volcanes que están sobre el hielo llenos de gases con halógenos deben despertarse en unas pocas décadas entre sí y mantenerse activos durante decenas a cientos de años. La Antártida almacena alrededor del 80% de toda el agua dulce del mundo, y si se derritiera toda, el nivel global del mar aumentaría unos 60 metros. Luego tendríamos que buscar un nuevo planeta para vivir. Pero esta es una posibilidad remota. Es más probable que las erupciones bajo el hielo lubriquen los flujos de hielo y arrastren agua hacia el océano, pero no sería el fin del mundo. Un supervolcán extremadamente potente y enfurecido podría lograrlo, y ya ha ocurrido en el pasado. Hace más de 200 millones de años, el mundo pasó por una gran transformación, con no uno, no dos, sino 4 enormes erupciones volcánicas en grandes oleadas. El supervolcán de la provincia magmática del Atlántico Central estuvo entrando en erupción una y otra vez durante 600.000 años. Todo sucedió en Wrangellia, un gran trozo de tierra que solía ser un volcán gigante que se extendía a través de lo que ahora son Columbia Británica y Alaska. Y no fue la lava o la ceniza volcánica lo que arruinó el medio ambiente. La erupción hizo que los niveles de carbono se dispararan. El planeta nunca volvería a ser el mismo. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a que los dinosaurios crecieran de criaturas del tamaño de un gato a los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Desató una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Hizo que todo el planeta estuviera caliente y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento bajo un antiguo lago de Asia para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claros indicios de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono.
Esto caldeó la atmósfera y la lluvia cayó intensamente. La mala noticia es que podría haber otra erupción como esta. El supervolcán que se encuentra bajo el Parque Nacional Yellowstone ha estado dormido por casi 70,000 años. Pero si despertara, sería mucho más catastrófico que la erupción del Monte Santa Elena de 1980, que se considera la erupción volcánica más desastrosa en la historia de Estados Unidos. Luego siguieron 2 meses de terremotos y una inyección de magma debajo del volcán, lo que debilitó y destruyó toda la cara norte de la montaña. La columna de erupción alcanzó los 25,000 metros de altura en la atmósfera y esparció cenizas sobre 11 estados de Estados Unidos y varias provincias canadienses. La última erupción de Yellowstone fue 1000 veces mayor que esta. El terreno de Yellowstone está compuesto de roca fundida y semifundida llamada magma. Este material fluye hacia una cámara ubicada debajo del parque, aproximadamente de 6 a 9 kilómetros de profundidad, y hace que el suelo se hinche como un globo. Pero entonces, cuando se enfría, el terreno vuelve a su estado habitual. Los observadores de volcanes han estado monitoreando esto durante un siglo. Notaron que el suelo se elevó unos 25 centímetros hace aproximadamente 20 años, pero desde el 2010 ha estado descendiendo. Los expertos dicen que no tenemos grandes erupciones en el horizonte, así que el día del juicio final no llegará pronto. Pero últimamente ha habido cierta actividad subterránea que nos mantiene interesados. Como los humanos no pudieron presenciar cada pequeño detalle del comportamiento de Yellowstone, es difícil decir con certeza qué se está gestando allí abajo. Yellowstone ha tenido algunas erupciones épicas en los últimos millones de años, que ocurrieron como un reloj, con intervalos de 600 a 800,000 años entre ellas. La última gran erupción fue hace unos 640,000 años y básicamente remodeló todo el paisaje, esparciendo cenizas y escombros hasta Luisiana. Aún hoy se pueden ver las secuelas de la última gran erupción en la caldera de Yellowstone. Los expertos dicen que no ocurrirá una erupción tan potente como la última. Es más probable que veamos erupciones de vapor y agua caliente o flujos de lava. Pero cuándo y con qué fuerza despertará el volcán sigue siendo un misterio. Un terremoto en Indonesia comenzó en 1829 y duró 32 años. Alcanzó su punto culminante en 1861, con una magnitud de alrededor de 8,5. Fue causado por las placas tectónicas debajo de la isla chocando lentamente entre sí. Los investigadores descubrieron que el terremoto se había estado acumulando durante algún tiempo después de analizar el coral en el área. Descubrieron que estaba siendo expuesto periódicamente al aire libre. Esto fue causado por el terremoto gradual que movió la Tierra hacia arriba y hacia abajo. Los científicos llaman a estos terremotos silenciosos de décadas de duración, es decir, eventos de deslizamiento lento. Un solo rayo puede calentar el aire a alrededor de 30,000 grados centígrados. El calor hace que el aire se expanda rápidamente, creando una onda de choque o un boom que conocemos como trueno. Hay cerca de 3 billones de árboles en la Tierra. Eso se traduce en aproximadamente 422 por cada persona. Antes de los humanos, el número se acercaba a los 6 billones. Casi el 70% de la superficie de la Tierra estaba cubierta por agua que, en promedio, tiene una profundidad de alrededor de 4 kilómetros. El 97% de los volcanes de la Tierra se encuentran bajo el agua, así como la cordillera en medio del océano, una enorme cadena montañosa que tiene más de 64,000 kilómetros de largo.
Los seres humanos han extraído alrededor de 190,000 toneladas de oro del planeta. Los expertos predicen que todavía queda alrededor del 20% por explorar, pero esta cifra cambia constantemente. El volcán activo más grande del mundo se encuentra en Hawái, llamado Mauna Loa. Se encuentra a más de 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Dado que la mayor parte está bajo el agua, la cima del volcán se encuentra a unos asombrosos 17 kilómetros de su base. Tiene la misma longitud que más de 160 campos de fútbol. La temperatura más alta jamás registrada en la Tierra fue de 58 grados centígrados. Se registró en el Azizia, o la actual Libia, el 13 de septiembre de 1922. La temperatura más baja fue un escalofrío de menos 90 grados centígrados registrado en la base Vostok de Rusia en 1983. La Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar detrás de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tiene una circunferencia de aproximadamente 40,000 kilómetros y una persona promedio tardaría unas 8,300 horas en caminar alrededor de la faz de la Tierra. Sin embargo, la separación entre las masas terrestres de la Tierra haría que tal viaje fuera casi imposible. La Tierra tarda 365,25 días en orbitar alrededor del Sol. Debido a que nuestros años calendarios solo tienen 365 días, agregamos un día bisiesto adicional cada 4 años para compensar la diferencia. Rusia es el país más grande del planeta, con un área total de alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados. Abarca más de un octavo de la superficie terrestre habitada de la Tierra. Pero tiene una población relativamente pequeña dado su tamaño. La Tierra es el único planeta con una luna. Mercurio y Venus no tienen lunas, mientras que todos los demás planetas tienen 2 o más. La Tierra tiene más de 4,000 millones de años. Los científicos calculan esto observando las rocas más antiguas del planeta, así como los meteoritos que se han estrellado. Utilizaron meteoritos que se formaron al mismo tiempo que la Tierra cuando se estaba formando el sistema solar. El suelo que pisamos es básicamente reciclado. El ciclo de las rocas del planeta convierte las rocas ígneas en sedimentarias, luego las transforma en rocas metamórficas y viceversa. Como la Tierra, nuestra Luna también experimenta terremotos. Son menos comunes e intensos que los que tenemos y son causados por el estrés de las mareas. Una tensión de marea es básicamente la relación entre la atracción gravitacional de la Luna sobre la Tierra y la de la Tierra sobre la Luna. A pesar de ser el quinto continente más grande, la Antártida contiene el 70% del agua dulce del planeta y aproximadamente el 90% es hielo. Bangkok es la ciudad más visitada del mundo con 23 millones de visitantes, solo en 2019. París, Londres, Dubái y Singapur constituyen las otras ciudades en el top 5. La capa más baja de la atmósfera de la Tierra se llama troposfera y es la razón por la que tenemos clima. La luz solar calienta la superficie del planeta, lo que hace que el aire caliente se eleve hacia la troposfera. Este aire luego se expande y se enfría a medida que la presión del aire disminuye y se hunde donde la Tierra lo calienta nuevamente. Los arrecifes de coral son las estructuras vivientes más grandes del planeta y algunos incluso son visibles desde el espacio. Los arrecifes de coral albergan la mayor cantidad de especies por área de cualquiera de los ecosistemas de la Tierra, incluso más que las selvas tropicales. La Tierra recibió su nombre hace unos 1000 años y proviene de la palabra alemana que significa el suelo, pero no hay evidencia que demuestre quién la nombró realmente. De todos los planetas, la Tierra es también el único que no lleva el nombre de una deidad griega o romana. El punto más profundo del océano es la Fosa de las Marianas, con 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Las costas cubren aproximadamente el 20% de la tierra de los Estados Unidos, pero albergan a más del 50% de la población de los Estados Unidos. La Tierra no es en realidad una esfera, es más bien como una bola aplastada que sobresale en el ecuador. La protuberancia es causada por la fuerza del giro de la Tierra, lo que hace que los polos norte y sur sean ligeramente planos. La Tierra gira sobre su eje, que es básicamente una línea recta imaginaria. La Tierra tiene estaciones porque el eje está inclinado, lo que hace que los rayos del Sol incidan más directamente en diferentes partes del planeta según la época del año. Si el Sol fuera tan alto como una puerta estándar, la Tierra tendría aproximadamente el tamaño de una moneda de 5 centavos. La tasa de rotación de la Tierra está disminuyendo gradualmente. Está sucediendo tan lentamente que se necesitarían hasta 140 millones de años para que la duración de un día aumente a 25 horas.
El animal más grande de la Tierra es la ballena azul antártica. Puede alcanzar longitudes de 30 metros y pesa hasta 45 toneladas, que es aproximadamente lo mismo que 33 elefantes. La temperatura en el centro de la Tierra es aproximadamente la misma que la de la superficie del Sol, a casi 5.500 grados centígrados. La Tierra es unas 10.000 veces más antigua que los humanos. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, mientras que los humanos han existido durante un máximo de 450.000 años. Hay alrededor de 34.000 especies de peces conocidas. Sin embargo, el número real es mucho más alto, ya que un enorme 95% de nuestros océanos aún no se ha explorado. La Ruta 66 de Estados Unidos es más larga que el viaje al núcleo de la Tierra. La distancia al núcleo es de aproximadamente 3.000 kilómetros y la Ruta 66 es de casi 4.000 kilómetros. La Tierra está formada por 3 componentes principales: la corteza, el manto y el núcleo, que se divide en el núcleo externo y el núcleo interno. Los científicos han estimado que hay alrededor de 8,7 millones de especies en el planeta. De estas, entre 1 y 2 millones son animales, pero aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de los peces aún no han sido descubiertos. Los astrónomos antiguos solían pensar que la Tierra era el centro del universo. Durante 2000 años creyeron que era estática, mientras otros cuerpos viajaban en órbita alrededor. En 1543, Copérnico publicó su modelo del sistema solar centrado en el Sol. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. La densidad varía a través de sus diferentes cortezas, pero la densidad promedio del planeta es de poco más de 5 gramos por centímetro cúbico. El monte Everest es el punto más alto del planeta. Su pico es la mayor altitud sobre el nivel del mar en alrededor de 9.000 metros. Cada año, 1 septillón de cristales de nieve caen sobre la Tierra. Eso es 1 billón de billones de copos de nieve. La nieve cubre aproximadamente el 31% de la superficie terrestre de la Tierra cada año. Del agua de la Tierra, solo alrededor del 3% es dulce. El otro 97% es salada. De ese 3%, aproximadamente el 2% está congelada en forma de hielo y glaciares. Entonces, menos del 1% del agua dulce del planeta está en lagos, ríos y subterráneos. La masa de agua interior más grande del mundo, o lago para nosotros, la gente normal, es el Mar Caspio. Tiene un área de 371.000 kilómetros. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, en Rusia, y tiene 1.610 metros de profundidad. La atmósfera de la Tierra es aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, con pequeñas cantidades de vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. Se cree que ningún otro planeta tiene tanto oxígeno, lo que explica por qué la Tierra es el único planeta donde se ha descubierto vida, hasta ahora. Aparte de la Luna, hay 2 asteroides en órbitas coorbitales con la Tierra. A veces llamada la segunda luna de la Tierra, 3753 Cruthin es un asteroide que parece estar siguiendo a la Tierra en órbita, pero en realidad sigue su propio camino alrededor del Sol. 2002 AA29 es otro asteroide que hace una órbita de herradura alrededor de la Tierra que lo acerca al planeta cada 95 años. Es el 15 de enero de 2022. Son las 4:47 p.m. hora local. Comenzará en cualquier momento. ¿Sientes estas sacudidas aquí? El Pacífico Sur está a punto de experimentar una de las erupciones volcánicas más poderosas jamás registradas por instrumentos modernos. El evento comienza en Hunga Tonga Hunga Ha'apai, un volcán submarino ubicado en el archipiélago de Tonga. La erupción en sí es enorme. Su índice de explosividad volcánica es al menos VI5, siendo el máximo 8. Es tan poderosa como catástrofes históricas, tales como la del Monte Santa Elena en 1980 y el Monte Vesubio en el año 79. La erupción libera la asombrosa cantidad de 10 kilómetros cúbicos de material volcánico y envía más de 150 millones de toneladas de vapor de agua a la estratosfera. Esta cantidad de vapor de agua habría sido suficiente para llenar 58.000 piscinas olímpicas. Además, la erupción generó las corrientes submarinas más rápidas jamás registradas. Desencadenó grandes tsunamis que golpearon áreas tan lejanas como Perú, a más de 10.000 kilómetros del volcán, y se cobró al menos 4 vidas, con aún más personas desaparecidas. Pero lo más increíble es que justo antes de la erupción, 15 minutos para ser precisos, hubo una especie de advertencia. Sin embargo, como sucede a menudo, la gente simplemente no lo percibió.
2 estaciones sísmicas a unos 750 kilómetros del volcán, lo cual es bastante lejos para este tipo de eventos, lo detectaron. Descubrieron que era una onda de Rayleigh, que es un tipo de onda sísmica que se desplaza a lo largo de la superficie de la Tierra. Esta fue causada por una fractura en el fondo del océano donde el magma y el agua de mar comenzaron a interactuar bajo muchísima presión, lo que probablemente desencadenó la erupción. Lo sorprendente es que, por lo general, las señales sísmicas volcánicas son bastante pequeñas y solo se pueden detectar cerca del volcán. Pero esta onda de Rayleigh viajó mucho más lejos de lo habitual y fue mucho más fuerte. Esto significa que tuvo que haber una enorme cantidad de movimiento bajo la superficie antes de la erupción. Aunque las personas en el terreno no lo sintieron, esos sensores distantes sí lo hicieron. Y este descubrimiento es excelente para identificar amenazas volcánicas con mayor anticipación en el futuro y para mejorar los sistemas de alerta temprana. Si los científicos pueden detectar estos precursores sísmicos, podrían dar una advertencia antes de que ocurra una erupción. Eso les daría a las personas tiempo para evacuar y reduciría el riesgo de lesiones o daños materiales, especialmente para volcanes submarinos como este, que también pueden desencadenar tsunamis mortales. Ahora bien, la erupción fue grande, pero su impacto estuvo mayormente contenido. Sin embargo, este descubrimiento subraya la importancia de los datos sísmicos para predecir y prepararse para los desastres. Aunque este precursor no se utilizó para emitir una advertencia durante esta erupción, la idea de que podríamos usar este tipo de información en tiempo real durante futuras erupciones es realmente prometedora, en especial para erupciones submarinas, que aparentemente podrían proporcionarnos más tiempo de advertencia del que pensábamos. Y aunque no habríamos podido escuchar esa señal de advertencia precursora, existe un sonido tan fuerte que podría en realidad acabar contigo. Y aunque estos sonidos son increíblemente raros, el ruido más fuerte jamás registrado fue, de hecho, fatal para aquellos que estaban lo suficientemente cerca. El 27 de agosto de 1883, la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia creó el ruido más fuerte jamás medido. Se cree que alcanzó unos asombrosos 310 decibelios en la fuente. Para poner esto en perspectiva, un taladro de mano produce un sonido de 98 decibelios. El ruido producido por un motor a reacción mide 140 decibelios. Y el sonido de 180 decibelios es capaz de destruir tu tejido auditivo, así que el que produjo el Krakatoa alcanzó más de 170 decibelios a una distancia de 160 kilómetros. Y los marineros a bordo de un barco a solo 64 kilómetros de la erupción sufrieron la rotura de sus tímpanos por ese sonido. La reverberación de la explosión fue tan poderosa que se escuchó a 4.800 kilómetros de distancia. De hecho, en una granja en Alice Springs, Australia, a más de 3.500 kilómetros de distancia, los pastores de ovejas informaron haber escuchado lo que pensaron eran disparos. El sonido del Krakatoa viajó alrededor del mundo varias veces. Aunque nadie escuchó la explosión a más de 4.800 kilómetros, se registraron picos de presión atmosférica en lugares tan lejanos como Canadá e Inglaterra. Esos debieron ser las ondas sonoras producidas por la erupción recorriendo el globo. Y es que los sonidos por encima de 150 decibelios pueden potencialmente causar daños que amenazan la vida. En particular, los sonidos entre 170 y 200 decibelios pueden resultar en condiciones letales, incluyendo el desgarre de los pulmones. Cualquier cosa por encima de 240 decibelios podría causar lesiones fatales y más vale no saber cuáles. Solo diré que esas cosas a veces les pasan a los personajes animados, pero rara vez a personas reales. La explicación científica detrás de esto es que el sonido es, en esencia, una onda de presión que puede viajar tanto a través de sólidos como de líquidos, y en el caso de un sonido increíblemente fuerte, atravesar el cuerpo humano. Si la presión de un sonido así es lo suficientemente alta, puede romper los tímpanos y los órganos internos, además de provocar daños significativos y a menudo mortales. Ahora, probablemente sepas cómo los volcanes a veces tienen estos pequeños terremotos antes de entrar en erupción. Bueno, a menudo producen este sonido extraño llamado temblor armónico. El sonido es como un zumbido y su frecuencia va aumentando cada vez hasta que de repente se detiene justo antes de que el volcán entre en erupción. Este sonido ha sido registrado en varios volcanes alrededor del mundo, pero lo especial del volcán Redoubt en Alaska es que su temblor es tan intenso que la gente realmente puede escucharlo. Es como si el volcán emitiese un grito loco justo antes de cada erupción. Según un geofísico de la Universidad de Washington, la frecuencia del temblor armónico del Redoubt es tan alta que apenas es perceptible como un leve zumbido de bajo, y eso en su tono más alto. Todo porque el tono del tremor del Redoubt
supera al de cualquier otro volcán registrado. Esto cuestiona los límites de los modelos existentes utilizados para explicar estos fenómenos. Por eso los investigadores tuvieron que proponer un nuevo modelo para dar cuenta de estos tremores inusualmente agudos. La mayoría de los volcanes producen sonido cuando las burbujas de magma vibran al ascender a través de las grietas de la corteza terrestre. Pero en el caso del Rhyodop, los científicos creen que el temblor armónico y los terremotos asociados ocurren cuando el magma es forzado a pasar por una abertura estrecha bajo una presión inmensa. El magma espeso se adhiere a la superficie de la roca dentro del conducto, que es un canal o tubo que transporta magma desde un depósito o cámara hasta el respiradero. A medida que la presión se acumula, el magma se mueve hacia arriba. Esto hace que se adhiera nuevamente hasta que la presión lo obliga a moverse una vez más. Estos movimientos repentinos causan pequeños sismos que, a medida que la presión aumenta, ocurren más rápidamente y se mezclan en un ruido continuo y creciente. Así que, en realidad, son las rocas las que producen los sonidos. Este nuevo modelo es importante porque podría ayudar a los científicos a comprender mejor los ciclos eruptivos de volcanes como el Rhyodop. También podría servir como un sistema de alerta temprana limitado. Y es que para cuando el Rhyodop comenzó a gritar de esta manera, el volcán ya había estado en erupción durante unos días. Entonces, el temblor podría proporcionar solo unos minutos u horas de advertencia antes de la próxima explosión. El temblor armónico en el Rhyodop alcanza una frecuencia extremadamente alta para luego caer en un silencio inquietante antes de que el volcán vuelva a entrar en erupción. Esta pausa ocurre cuando la actividad sísmica disminuye y los dos lados de la falla se deslizan suavemente uno contra el otro. Quizás sea entonces cuando ni siquiera los terremotos puedan estar a la par. El nuevo modelo puede aplicarse también a otros volcanes como el Soufriere Hills, en la isla caribeña de Montserrat. Un equipo de investigación está ahora tratando de descubrir por qué la presión en Rhyodop se concentra en un punto específico. Para avanzar en su investigación, los científicos han realizado 2 grabaciones de la actividad sísmica de Rhyodop. La primera, una grabación de 10 segundos, comprime unos 10 minutos de sonidos sísmicos y temblores armónicos, acelerados 60 veces. La segunda, una grabación de 1 minuto, condensa aproximadamente 1 hora de actividad, incluyendo más de 1.600 pequeños terremotos que ocurrieron antes de la primera explosión de Rhyodop con temblor armónico. Estas grabaciones podrían ofrecer información crucial sobre la dinámica de las erupciones volcánicas y las señales que las preceden. Antes de que un terremoto sacuda el suelo, algo furtivo podría suceder. Un movimiento lento y silencioso sin ninguna sacudida. Nadie está consciente de que justo bajo sus pies, la tierra junta fuerzas para temblar violentamente y causará estragos, destrucción y devastación. Un nuevo estudio muestra que un movimiento lento podría ser la forma en que comienzan los terremotos. Para resolver esto, los científicos no comenzaron con grandes piezas de la Tierra. En su lugar, entraron a un laboratorio y usaron láminas de plástico transparente llamadas plexiglass. Empujaron 2 láminas de plexiglass de lado una contra la otra, de la misma manera en que las placas tectónicas, enormes bloques de la corteza terrestre, se empujan entre sí bajo tierra. Mientras empujaban, el plástico se resquebrajaba, tal como la Tierra durante un terremoto. Y aunque era plástico y no roca, la física, la manera en que las cosas se rompen y se mueven, era la misma. Los terremotos ocurren cuando 2 placas tectónicas se deslizan en relación a la otra, pero se quedan atascadas. Los bordes entre ellas no se mueven fácilmente debido a algo llamado fricción. Es algo así como cuando tus zapatos se agarran al suelo. Con el tiempo las placas siguen moviéndose y se acumula el estrés. Es como doblar un palo. Al principio no se rompe, pero si sigues forzando, en algún momento se quebrará. El punto donde las placas están atascadas se llama falla, y hay una parte delgada y frágil en esa falla. Al decir frágil, me refiero a que no se dobla, simplemente se rompe. Así es como sucede. Primero se forma una grieta, es pequeña y se mueve lentamente. Aún no hay temblores, pero algo ya está ocurriendo bajo la superficie. La grieta se extiende, acumulando más energía. Cuando finalmente llega al borde de la zona frágil, ¡boom!, acelera, avanzando muy rápido, casi a la velocidad del sonido, y es entonces cuando la Tierra comienza a temblar. Entonces los científicos decidieron averiguar cómo comienza esa primera grieta. Llevaron a cabo su experimento, cuya configuración era similar a un tipo de falla en el mundo real llamada falla de deslizamiento lateral.
como la falla de San Andrés en California. Aunque los materiales son diferentes, la forma en que se forman y se mueven las grietas es similar. El experimento ha ayudado a entender que los terremotos no siempre comienzan de manera repentina. A veces hay un inicio lento y silencioso como una señal de advertencia antes del gran temblor. Esta etapa temprana de un terremoto se llama frente de nucleación. Es como una semilla de una grieta que avanza con suavidad a través del material mucho antes de que ocurra cualquier ruptura real. Este movimiento silencioso y lento no libera energía en el entorno. Al principio, los científicos pensaban en las grietas como simples líneas unidimensionales, como un rascón recto en el papel, pero algo no cuadraba. El frente de nucleación de movimiento lento no se comportaba como una grieta rápida normal y no estaba claro por qué ni cómo de repente aceleraba y se convertía en un terremoto. La respuesta llegó cuando se dieron cuenta de que tenían que pensar en 2 dimensiones en vez de una. En lugar de imaginar la grieta como una línea, comenzaron a pensar en ella como un parche, como un círculo en crecimiento que comienza en la superficie donde 2 materiales se tocan. A medida que este parche se expande, más material a lo largo de sus bordes se rompe. Lo importante aquí es que la energía necesaria para romper el material está relacionada con cuán largo se hace el borde o el perímetro del parche. Cuanto mayor es el perímetro, más energía se necesita para seguir rompiendo. Por eso, este parche se mueve lento al principio. Aún no provoca la sacudida violenta que asociamos con un terremoto. ¿Cómo se mueve sin enviar ondas de sacudida? A esta etapa se le llama asísmica. Eventualmente, el parche de grieta en crecimiento se extiende más allá de la zona frágil especial donde los materiales están atascados. Fuera de esta zona, la energía necesaria para seguir rompiendo el material ya no aumenta. En cambio, ahora hay energía adicional acumulándose, más de la necesaria para que la grieta crezca lentamente. Esta energía extra no se queda en silencio. De repente, potencia la grieta para que se mueva mucho más rápido, convirtiéndola en una ruptura a toda velocidad. Ese es el momento en que comienza el terremoto y el suelo empieza a temblar. Estos hallazgos ayudan a explicar cómo los terremotos pueden comenzar de manera lenta y silenciosa antes de volverse tan peligrosos. Muestran que pequeñas y lentas grietas pueden transformarse de repente en poderosas rupturas que se mueven rápidamente si las condiciones son adecuadas. Los científicos creen que si pueden aprender a detectar la etapa sísmica antes de que una grieta acelere, algún día se podrían predecir los terremotos o al menos comprender mejor las señales de advertencia. Aunque los terremotos son el tercer tipo más común de desastre natural, causan el mayor número de víctimas mortales. La NASA desempeña un papel importante en el estudio de los terremotos utilizando satélites que orbitan la Tierra. Estos satélites recolectan datos e imágenes que muestran cómo cambia el suelo después de estas sacudidas. Por ejemplo, pueden detectar cuando la Tierra se desplaza, se eleva, se hunde o se agrieta. Estos cambios en la superficie ayudan a aprender más sobre la fuerza e impacto de los terremotos. Los satélites de la NASA también pueden rastrear cambios en las luces nocturnas. Si una ciudad se queda a oscuras después de un sismo, es una clara señal de que el área perdió energía y necesita ayuda. Bien, ¿qué tal si hablamos sobre los mitos más comunes acerca de los terremotos, como el de los megaterremotos? Algunas personas se preocupan por terremotos extremadamente grandes, pero hay un límite en cuanto a lo grandes que pueden ser. El tamaño de un terremoto depende del tamaño de la falla donde ocurre. Una falla más larga y profunda puede provocar un terremoto más grande. Por ejemplo, la falla de San Andrés en California es larga, unos 1.300 kilómetros, pero no muy profunda, entre 16 y 20 kilómetros. Eso hace que los terremotos mayores a magnitud 8,3 en esa falla sean muy poco probables. El más grande registrado ocurrió en Chile en 1960. Tuvo una magnitud de 9,5 y fue en una falla enorme que tenía casi 1.600 kilómetros de largo y 240 kilómetros de ancho. Técnicamente no hay un límite establecido en la escala de magnitudes, pero un terremoto de magnitud mayor a 12 necesitaría una falla más grande que la Tierra, lo cual no es posible. Los terremotos pueden ocurrir cerca de la superficie o en la profundidad. La mayoría se produce en la corteza terrestre o en el manto superior hasta unos 800 kilómetros bajo tierra, pero los más profundos ocurren en la zona de subducción, lugares donde una parte de la corteza terrestre se desliza debajo de otra. En California,
casi todos los terremotos ocurren en los primeros 25 kilómetros de la corteza. Una excepción es la zona de subducción de Cascadia en el norte de California, que se extiende hacia el norte pasando por Oregón, Washington y Canadá. Otro error común es pensar que el suelo puede abrirse durante un terremoto, pero eso generalmente solo sucede en las películas. Una grieta gigante que se abre y se traga cosas durante un terremoto es solo ficción. En la vida real, el suelo a ambos lados de una falla se desliza uno junto al otro. No se separa ni se abre de par en par. Pueden producirse pequeñas grietas o agujeros durante los deslizamientos de tierra, pero no a lo largo de la línea de falla en sí. Las fallas no se abren porque si lo hicieran, no habría fricción, y sin fricción, no habría terremoto. Ahora, algunos piensan que California podría desprenderse y hundirse en el océano durante un terremoto, pero así no funciona. El fondo del océano es tierra más baja, con agua encima. California no puede caer. Lo que realmente está sucediendo es que el suroeste de California se está deslizando lentamente hacia el norte en dirección a Alaska, a lo largo de la falla de San Andrés. La placa del Pacífico, sobre la cual se encuentra California, se mueve unos 5 centímetros por año, más o menos a la misma velocidad que crecen las uñas. Así que en unos 15 millones de años, Los Ángeles y San Francisco podrían ser vecinos, y en 70 millones de años, Los Ángeles podría estar cerca de Alaska. La gente se pregunta si una réplica puede ser más grande que el terremoto en sí. Las réplicas son sismos más pequeños que ocurren en la misma zona después de uno más grande. Son como la manera en que nuestro planeta se estabiliza después del temblor principal. Pero si una réplica resulta ser mayor que el primer terremoto, entonces llamamos al más grande la sacudida principal, y el anterior se convierte en un presagio sísmico. Alrededor del 5% al 10% de los terremotos de California son seguidos por uno más fuerte en el plazo de una semana. También es posible que 2 sismos de la misma zona tengan magnitudes similares. Sin embargo, los terremotos muy grandes son raros, por lo que es aún más raro que 2 enormes sucedan cerca uno del otro. El suelo de repente comienza a temblar. Nubes de gas empiezan a formarse en el cielo y lo oscurecen en pleno día. Porciones del terreno comienzan a hincharse, levantarse e incluso colapsar. Estos son los signos inconfundibles de un volcán que está a punto de hacer erupción. Y esto es lo que podría ocurrir finalmente otra vez con el monte Spur. Está a solo unos 120 kilómetros de Angkor, una de las ciudades más concurridas de Alaska. Más de la mitad de la población del estado más al norte de Estados Unidos vive allí. Además, una gran cantidad de carga aérea pasa por su aeropuerto internacional a diario, así que cada vez que un volcán tan cerca de un centro tan vital comienza a mostrar actividad, la gente empieza a prestar atención. Solo para que lo sepas, aproximadamente 350 millones de personas en el mundo viven dentro del rango de peligro de un volcán activo. Eso significa que alrededor de 1 de cada 20 personas vive en una zona en riesgo de actividad volcánica. Probablemente los habitantes de Alaska desearían que el reavivamiento del monte Spur fuera ficción, pero en realidad es cierto. El Observatorio de Volcanes de Alaska detectó varias señales de "estoy a punto de hacer erupción" por parte del monte Spur. Tanto así que elevaron el nivel de alerta a amarillo, lo que significa inquietud por encima de los niveles normales de fondo. Spur hizo erupción 2 veces en los años 90 y fue bastante intenso. Si calificáramos las erupciones volcánicas en una escala del 1 al 10, estas erupciones estarían en unos 6 o 7. No fueron tan terribles, pero aún así causaron daños de entre 10 y 17 millones. Sin embargo, estas cifras no son nada comparadas con la erupción del Redoubt en Alaska de 1988, otro volcán que entró en erupción y causó una asombrosa suma de daños de 345 millones. Principalmente porque sus cenizas afectaron los motores de las aeronaves, como el KLM-747 que perdió potencia después de que todos sus motores se apagaran debido a las cenizas. Si antes de eso la gente no prestaba atención a la geología inestable de Alaska, bueno, seguro empezaron a hacerlo después. Cuando piensas en los peligros de la actividad volcánica, lo primero que podría venir a tu mente es Pompeya, Italia. Por supuesto, ese es el peor escenario, una ciudad siendo engullida por lava. Spur puede parecer inocente en comparación con el Vesubio, pero aún así causó estragos. La última vez que hizo erupción fue en los 90 y lanzó aerosoles volcánicos a más de 18.000 metros en la atmósfera. Pongamos la ciencia en claro aquí.
Piensa en los aerosoles volcánicos como partículas líquidas que son liberadas en la atmósfera durante una erupción. Estas generalmente se forman cuando los gases de un volcán, como el dióxido de azufre, se combinan con agua y otras partículas que existen en nuestra atmósfera. Estos aerosoles pueden enfriar la superficie de la Tierra, ya que reflejan la luz solar de vuelta al espacio. Y eso no es lo peor. Pueden permanecer en la atmósfera durante varios años después de una erupción y causar numerosos problemas de salud. La erupción desató avalanchas vertiginosas de gas caliente y ceniza conocidas como flujos piroplásticos, junto con gruesas y lodosas inundaciones llamadas lahares. Y también estaban los enormes bloques de roca volcánica. Estos eran gigantes, algunos de más de 1 metro de largo. Fueron lanzados desde el volcán como balas de cañón naturales y aterrizaron a más de 10 kilómetros de distancia. Todo ese calor volcánico derritió parte de un glaciar cercano, lo que provocó flujos de escombros que represaron el río Chacachatna y crearon un lago completamente nuevo a lo largo del valle. Sin embargo, algo bueno salió de la primera erupción del Spur. La lección principal fue: la supervisión volcánica vale la pena. El monitoreo local pudo reducir los daños económicos causados por la erupción, especialmente por una ciudad con un tráfico aéreo intenso. Spur es considerado inactivo por el momento, pero podría entrar en erupción en cualquier momento. Verás, dependiendo de cuánta actividad están presentando, los volcanes se clasifican como activos, inactivos o extintos. Si está activo, todavía está retumbando y haciendo erupción de manera bastante regular. Inactivo significa que ha tenido actividad reciente, pero está tranquilo por ahora. ¿Y extinto? Eso es cuando ha estado silencioso durante tanto tiempo que pensamos que ha terminado para siempre. Uno de los volcanes activos más peligrosos de Estados Unidos es el Monte Santa Elena. Este volcán es, de hecho, responsable de la erupción más poderosa en la historia de Estados Unidos. Su última explosión fue tan intensa que desprendió aproximadamente 396 metros de su cumbre. Básicamente, la cima de la montaña desapareció. Y si pensabas que la nube de ceniza del Monte Spur era impresionante, Santa Elena gana la competencia, ya que lanzó sus cenizas a 24 kilómetros en el cielo. El este de Washington se sumió en la oscuridad total. Pero no fue solo eso. En cuestión de 3 minutos, la erupción lanzó 3.700 millones de yardas cúbicas de roca y polvo ardiente, suficientes para llenar 1 millón de piscinas olímpicas, a lo largo de casi 600 kilómetros cuadrados de bosque frondoso. En realidad, los terrenos que presagiaron la erupción comenzaron semanas antes del 18 de mayo de 1980. Un terremoto de magnitud 5.0 se desató, lo que provocó un deslizamiento de tierra en un lado del volcán. Al final de la fecha oficial de la erupción, 57 personas habían perdido la vida. Casi 7.000 animales de caza mayor como ciervos y alces fueron aniquilados y millones de aves yacían esparcidas sobre la tierra quemada. Los investigadores no creen que el Monte Santa Elena vuelva a estallar con esa misma magnitud en el futuro cercano, pero lo están vigilando porque este volcán aún no ha terminado con lo suyo. Por cierto, la palabra volcán proviene del nombre romano Vulcano, que era la deidad romana del fuego, y a menudo ocurren en el punto de encuentro de las placas tectónicas, que son las piezas de la superficie terrestre que encajan como un rompecabezas. El llamado Anillo de Fuego, ubicado en el Océano Pacífico, es la zona de peligro del mundo en cuanto a volcanes. Contiene entre 750 y 915 volcanes activos. El volcán más grande ubicado en el Anillo de Fuego, y también el volcán activo más grande del mundo, es el Mauna Loa. Tiene más de 4.000 metros de altura y se encuentra en Hawái. Los investigadores dicen que ha estado en erupción durante al menos 700.000 años. La más reciente comenzó el 27 de noviembre de 2022 y duró hasta el 13 de diciembre. Estuvo tranquilo desde los años 80 hasta que decidió despertar de nuevo. Gracias a la constante vigilancia del Observatorio de Volcanes de Hawái, no causó víctimas en su última erupción. Los científicos han estado invirtiendo mucho en el monitoreo volcánico, no solo para reducir los peligros económicos, sino también para salvar vidas. El intento más reciente ha sido perforar dentro de los volcanes. Recientemente, un grupo de científicos viajó hasta Islandia, uno de los puntos volcánicos más activos del mundo. Solo allí hay alrededor de 33 volcanes activos, pero el que más les interesa es el Krafla. El Krafla ha entrado en erupción aproximadamente 30 veces en los últimos 1000 años, y la más reciente fue a mediados de la década de los 80.
El proyecto, denominado Kraftland Magma Testbed o KMT, espera avanzar en la comprensión de cómo se comporta el magma bajo tierra. La principal ventaja de esta investigación de perforación es predecir el riesgo de erupciones, pero también puede ayudar a impulsar la energía geotérmica. Quiero decir, ¿te imaginas tener electricidad generada por la fuente ilimitada del poder volcánico? El equipo de KMT comenzará a perforar agujeros profundamente en el suelo del volcán en 2027. Tienen como objetivo alcanzar más de 1,6 kilómetros de profundidad. Después de todo, es diferente monitorizar la actividad de la lava cuando está en la superficie que cuando todavía está bajo tierra. Esto les permitirá a los investigadores escuchar el pulso de la Tierra, según ellos. Dicen que esta investigación es tan revolucionaria como la primera vez que el hombre llegó a la Luna. Y hablando de eso, me sorprendió descubrir que los volcanes existen en todo el sistema solar. Sí, otros planetas y lunas también tienen volcanes. El más grande de nuestro sistema solar es el Monte Olimpo, en Marte. Es un volcán en escudo muy parecido a los que conforman las islas Hawái. Tiene casi 600 kilómetros de ancho. Si lo transportáramos de vuelta a la Tierra, casi ocuparía toda Polonia. Uy,